Continuamos con el siguiente capítulo de tumores, es el capítulo 4. Vamos a discernir entre los tumores intraaxiales y los extraaxiales, que son entidades bien diferentes, con causas histológicamente muy distintas unas de otras. Los intraaxiales son tumores que representan el 65% de los ubicados en el sistema nervioso central, prioritariamente los gliomas, los más frecuentes, luego tumores germinales, craneofaringiomas y linfomas, y dentro de los extraaxiales, los más frecuentes los meningiomas, luego los adenomas hipofisarios y los neurinomas. ¿Qué define a un tumor como intra o extraaxial? El tumor extraaxial es un tumor que crece de afuera hacia adentro, que por ende desplaza la unión córtico-subcortical y que en general vamos a encontrar que tiene interpuesta la dura madre, los vasos piales o el líquido cefalorraquídeo, generalmente con base dural. Este es un ejemplo de meningioma con realce dural que se extiende adelante y atrás, como claramente desplaza a la corteza, como crece de afuera hacia adentro y tiene base dural. En cambio, los tumores intraaxiales son tumores que están inmersos en el parénquima encefálico, desplazan los espacios subaracnoideos o el ventrículo y no hay nada interpuesto ni estructuras vasculares o meninges o líquido cefalorraquídeo entre la lesión y el parénquima. Este es un ejemplo de un tumor bien heterogéneo con áreas con realce, áreas quísticas, efecto de masa, inmerso en el lóbulo frontal. Los tumores extraaxiales, como ejemplo el meningioma, como lo demuestra esta reconstrucción 3D, son tumores muy frecuentes, alimentados generalmente por la arteria meningia media, como demuestra esta angiografía digital. Son tumores intracraneales, extracraneales comunes, con pico de incidencia en la sexta década, con predominancia femenina, mayor índice de proliferación en varones y que pueden ser múltiples en el 8%, en general asociados a neurofibromatosis tipo 2. Son de lento crecimiento, adheridos a la dura madre, compuestos por células neoplásicas meningoteliales del aracnoides. En su mayoría benignos, grado 1 de la JU, algunos subtipos se asocian a un pronóstico menos favorables, como los 2 y 3, más frecuente en varones. La resonancia es el método de elección, son lesiones de bordes definidos, isointensas en T1 y T2, isointensas generalmente con la corteza encefálica, con refuerzo homogéneo por fenestraciones endoteliales que permiten el pasaje del material de contraste al intersticio tumoral. Esta es una pequeña lesión isodensa en T1 y T2, que sin gadolinio es muy difícil de valorar. En este caso una un poquito más grande con calcio en su interior. Tiene signos indirectos como la hiperostosis, que se da en un 4 al 5% y sobre todo en la variedad en placa, que son meningiomas bien planos. En un 45% se pueden asociar a calcio, son samomatosos e hiperdensos, y en el 60% pueden tener realce dural o cola dural luego del gadolinio. Este es un ejemplo de un meningioma muy extenso con gran hiperostosis cortical, miren cómo se ensancha el hueso y cómo hay esa irregularidad hacia el hueso luego del realce con gadolinio. Tiene franca señal hiperintensa en T2 y franco realce con gadolinio en forma homogénea. La visión de la hiperostosis. Este otro bilobulado o multilobulado con contacto con el seno longitudinal superior, como lo demuestra la fleborresonancia.
Otro ejemplo de lesión extraaxial, el neurinoma del octavo par, como tiene una extensión intracanalicular en el conducto auditivo interno y luego una extensión ovoidea heterogénea en la cisterna pontocerebelosa con leve efecto de masa. Los tumores intraaxiales, como decíamos, representa una gran variedad histológica. Dentro de los más frecuentes, que son el grupo de gliomas, a su vez tenemos distintas variedades, como el glioblastoma multiforme, lamentablemente más frecuente, es un tumor de alto grado, el astrocitoma anaplásico, el astrocitoma pilocístico, el oligodendroglioma y el ependimoma. El tumor, por definición, va a tener una morfología generalmente ovoide o redonda, con efecto de masa, edema en su interior y realce con gadolinio bien variado. En este caso es un realce heterogéneo en el contexto de un glioma de alto grado de la línea media que traspasa la hoz encefálica. Este es un glioblastoma multiforme en un niño, muy rara esta incidencia de edad, suele ser en mayores de 60 años. Un astrocitoma grado 2, infiltrante, difuso, sin gadolinio, la secuencia de gadolinio es la del medio, hiperintenso en T2 que puede simular un área de infarto agudo encefálico, aunque tiene efecto de masa que los infartos pueden tener en algún momento de su etapa, y lo que sí, esto no tiene evolución temporal, o sea que solo tiende a crecer en este caso lentamente, pero nunca va a ir hacia la retracción. La espectroscopía es una metodología muy útil para discernir entre lesiones tumorales y no tumorales. Nos da un gráfico de patrón de metabolitos. Entonces, con esta caracterización de metabolitos en las áreas, podemos caracterizar una lesión focal encefálica, poder diferenciar entre tumores y abscesos o isquemias y entre lesiones primarias de secundarias. El clásico patrón espectral tumoral es un descenso del N-acetilaspartato, que es el marcador neuronal, por destrucción o reemplazo de neuronas, que comienza a verse luego de la destrucción de por lo menos 40 al 70% de las mismas, una disminución de la creatina por alteración metabólica y un ascenso de colina, que representa un metabolito en las membranas y que va a aumentar cuando hay recambio importante de membranas celulares. La elevación del lactato en tumores necróticos como el glioblastoma multiforme es otro metabolito de interés. Este es el caso de un glioblastoma multiforme en un niño con un tiempo de repetición de 135 que muestra metabolitos más concentrados y el doble pico por debajo de la línea de base de ácido láctico, y en un tiempo corto muestra los metabolitos menos concentrados como los lípidos y el ácido láctico, en este caso un doble pico por encima de la línea de base. Otras secuencias, la difusión era DC, diferencia lesiones tumorales necróticas de abscesos y puede inferir también en la celularidad tumoral. La perfusión tisular valora neovascularización, lo cual puede aportar el grado tumoral. La tractografía va a valorar la relación entre un tumor y las principales vías, lo cual favorece el planeamiento quirúrgico, así como la resonancia funcional, valorando la función del parénquima encefálico perilesional. Un grupo específico de gliomas son los superficiales, que son neoplasias con afección cortical en pacientes jóvenes con cuadros convulsivos de pronóstico favorable, con caracteres imagenológicos comunes, como el escaso realce, por ejemplo, y gran factibilidad de cura quirúrgica. Este es un ejemplo de un tumor de señal similar al líquido cefalorraquídeo, sin realce en un paciente masculino de 18 años con convulsiones, que fue resecado en forma completa y resultó un DNT, tumor neuroepitelial disembrioplástico. Esta es la pieza quirúrgica. Los tumores secundarios son lesiones generalmente múltiples de ubicación córtico-subcortical, diferentes tamaños, con edema vasogénico desproporcionado con el tamaño de la lesión, como presentación clásica. Cuando ocurren en fosa posterior,
Muy frecuentemente son lesiones de tipo secundaria, aunque sean únicas. El hecho de que sean únicas justamente lo que nos da es un desafío diagnóstico, ya que hay que diferenciarlos de tumores primarios. Este es un ejemplo de lesión nodular con realce homogéneo, edema vasogénico desproporcionado con efecto de masa, y si vemos más claramente en el hemiencéfalo derecho, una muy pequeña lesión con realce nos hace pensar que no es tan única. Esto es en el contexto de un carcinoma mamario. Lesiones múltiples de diferentes tamaños, córticos subcorticales, con la mayor en el lóbulo frontal derecho con edema vasogénico. Dentro de los patrones de realce meningio tenemos el paquimeningio, que es liso y uniforme y que afecta a la dura madre, y el leptomeningio, que sigue el espacio subaracnoideo, afecta a la aracnoides y la pía madre. Este es un ejemplo de paquimeningio raramente oncológico, generalmente representa una paquimeningitis hipertrófica idiopática o un meningioma en placa, sería su diferencial. En cambio, el realce leptomeningio puede representar una carcinomatosis leptomeningia, como en este contexto de carcinoma mamario, aunque el diagnóstico diferencial es una meningitis. Las preguntas que necesitas responder al finalizar esta clase es la diferenciación entre el tumor intra y extraaxial, ejemplos y frecuencia de cada uno de ellos, utilidad de secuencias de resonancia magnética en tumores, características del meningioma, tipos de gliomas, patrón espectroscópico tumoral, características del secundarismo y patrones de realce meningio. Nos vemos en el último capítulo de infecciones. Gracias.